En Pekín está teniendo lugar desde hoy, durante una semana, el Congreso número 19 del Partido Comunista Chino. El presidente de la China, Xi Jinping, un hombre de 64 años, ha pronunciado un discurso de 3 horas 23 minutos y ha dicho varias cosas, pero esencialmente llama la atención esta. Señaló que la China está lista, está dispuesta a ocupar un lugar central en el escenario mundial, y además ha manifestado que la China no tiene ningún inconveniente en convertirse en el país líder del planeta en asuntos políticos, económicos y medioambientales. Ha manifestado también Xi Jinping que el modelo de crecimiento chino está floreciendo. Recordemos que la China es una dictadura, pero recordemos también que el crecimiento de la China es sorprendente. Un país con 1.400 millones de habitantes, el más poblado del mundo. Y les voy a dar un dato que me llamó mucho la atención. Hace pocos días en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, estaban presentando un libro de Graham Allison, quien fuera director precisamente del Kennedy School, y hablaban Samantha Power, la ex embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, con Neil Ferguson, el historiador británico. Y Samantha Power recordó un dato que da el señor Allison en este libro, que se refiere a la posibilidad de una guerra, no solamente una guerra militar, sino una guerra comercial entre Estados Unidos y la China. Y el dato es muy llamativo. Dijo la señora Samantha Power que en esta obra se dice lo siguiente: entre el año 2011 y el año 2013, repito, entre el año 2011 y el año 2013, en la China se produjo y se utilizó tanto cemento, estamos hablando de construcciones, tanto cemento como en Estados Unidos en todo el siglo XX. En todo el siglo XX. La pregunta es, y empiezo con Rafael Matus, ¿será que la China ya se volvió la primera potencia mundial, como está diciendo el señor Xi Jinping? Bueno, se encamina hacia eso, ¿no? El gigante asiático es hoy la segunda economía más grande del mundo. Su poderío militar, que aún no iguala al de Estados Unidos, que es la primera potencia militar, está creciendo, está aumentando. Y sobre todo el liderazgo de Xi está mutando, ¿no? Y esto tiene que ver también con el vacío que generó en el escenario global Estados Unidos con la elección de Donald Trump. Me parece fue muy significativo este año ver a Xi Jinping en el foro de Davos, que es el gran foro de la economía occidental, del libre mercado, que se realiza en Europa todos los inviernos, luciéndose como una de las principales figuras, uno de los principales líderes de la escena global. Y China también se ha convertido en punta de lanza de la lucha contra el cambio climático, más aún con la salida que marcó Donald Trump de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Otro dato más, Trump también quitó a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, que era la gran apuesta que tenía Occidente para tratar de equilibrar el ascenso de China con una asociación estratégica multilateral nunca antes vista, una arquitectura no solo de libre comercio, sino de integración económica que buscaba de alguna manera ponerle límites al ascenso de China, que todavía sigue causando mucha inquietud en Occidente, pues más allá del poderío económico de China, más allá del liderazgo de China en algunos temas con Occidente que están en consonancia, como por ejemplo la lucha del cambio climático, el récord de defensa de los derechos humanos de Beijing todavía es muy malo. China tiene presos políticos, China no es una democracia libre como la interpreta o como se vive en Occidente. En China no hay una libertad plena de expresión, y esto genera muchísima inquietud en mente Occidente, porque la pregunta que se cae madura es si China va a ser la potencia que lidere en el mundo de aquí en más. ¿Qué va a pasar con los valores que ha pregonado Occidente durante todo este tiempo? Y esa es una pregunta que creo todos estamos muy expectantes para ver cómo va a ser respondido. Enrique Gómez Batista. Bueno, y creo que en varios puntos ya sí China es líder global. Por ejemplo, hemos visto lo que pasa en los sectores de más de punta de tecnología, por ejemplo, de coches eléctricos, de energía solar. Depende de China para saber para dónde el mundo va. En muchos puntos, esto es la clave hoy, es China. Para nosotros en Latinoamérica, todos los precios de los productos que exportamos es definido por China más que el comercio de Estados Unidos, de Europa. O sea, el peso es en muchos puntos muy importantes incluso para nosotros de Latinoamérica. China ya es el líder de hecho del mundo. Pero el gran reto es, o sea, el discurso de Xi llama la atención que habló eso, o sea, que
está presentando como una nueva opción para el mundo. O sea, esa nueva opción no son los valores occidentales de democracia, de libertad. Hemos visto que desde que llegó al poder, la represión, la persecución con política creció mucho en China. Esto es un dado muy malo. Esto no puede ser un ejemplo para otros países, no puede ser una forma de liderazgo que realmente sea importante. Hemos visto tantos retos, tantos desafíos en las democracias de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, y China intenta presentarse como una opción estable, viable, pero sabemos que no es verdad porque es una dictadura y tienes problemas serísimos internos. Lo gran reto es, este modelo chinés de economía no puede, que el liderazgo no puede suplantar el liderazgo político, ideológico occidental. Este es el gran reto de aquí para adelante. La revista The Economist, Dori, trae como carátula en la última edición, la que empezó a circular el pasado viernes, justamente al señor Xi Jinping, el presidente de la China. Y dice esta revista que ya hoy día Xi Jinping tiene mayor influencia en el mundo que Donald Trump, entre otras cosas porque, como anotaba Rafael, el señor Donald Trump es un aislacionista. Empieza el artículo, el editorial principal, el Economist, diciendo: los presidentes de Estados Unidos siempre han dicho que sus equivalentes, sus colegas en la China son mucho más poderosos que ellos. Lo dijo Richard Nixon de Mao Zedong en su momento, lo dijo Jimmy Carter de Deng Xiaoping en su momento, lo dijo Bill Clinton de Jiang Zemin en su momento, y lo ha dicho recientemente Donald Trump, pero la revista dice que en este caso Trump sí tiene razón, que Xi Jinping ya es mucho más poderoso y más influyente, sobre todo, entre otras cosas, porque además no es un hombre que cause problemas en la escena internacional, a diferencia de Vladimir Putin, el presidente ruso. ¿Será eso verdad? Hay una prueba de fuego para comprobar si eso es verdad, y a mí me parece que sí, y es démonos cuenta cómo el resto de la comunidad internacional ha rebajado el tono de las denuncias a las violaciones de derechos humanos en China en los últimos 2 o 3 años, empezando por el propio presidente de Estados Unidos, que sabemos que durante la campaña electoral cargaba habitualmente contra China, pero desde que ocupa el despacho Oval, el tono de las denuncias, hasta en el asunto de Corea del Norte, un asunto que, como sabemos, enciende al presidente de Estados Unidos, pero ni siquiera ha levantado el dedo para acusar a China sobre lo que no está haciendo para mediar en todo este conflicto. Es decir, pese a que, como subrayaban los compañeros, el tema de los derechos humanos, de la concentración de poder político en el líder, por ejemplo, es decir, hay factores poco democráticos en China, las denuncias de la comunidad internacional cada vez son menos y cada vez se está poniendo más el foco en la economía más poderosa o en la economía que va camino de ser la más poderosa, en los avances, en el recibimiento al líder chino, y para mí esta sería una prueba de fuego. Y hay 2 factores además que voy a subrayar, además de lo que contaban los compañeros. Uno, efectivamente, es cómo, ya no es solo una comparación entre los líderes, entre Donald Trump y Xi Jinping, es entre los 2 países, por ejemplo, en la representación de los organismos internacionales. Cómo al Estados Unidos estar dando un paso para atrás, eso está cambiando las dinámicas dentro de Naciones Unidas, dentro de la UNESCO, cómo funcionan ahora los intercambios entre las delegaciones cuando Estados Unidos da pasos atrás, por ejemplo, en un asunto tan claro como la lucha contra el cambio climático. ¿Quién está dando un paso adelante ante este vacío de liderazgo, ya no solo del presidente de Estados Unidos, sino de las representaciones estadounidenses en cuestiones de cambio climático en los organismos internacionales? Es China. Y eso es raro, porque ese es un paso nuevo. Hemos visto, por ejemplo, en la década pasada, China creciendo su fuerza y su liderazgo junto a regiones que estaban medio olvidadas de Europa y de Estados Unidos, como África y Latinoamérica. Hemos visto la fuerza que China tiene en África hoy es imposible, es incomparable con otras potencias. Pero ahora está avanzando para sectores tradicionales del mundo occidental, como ONU, UNESCO, todas esas otras instituciones que fueron creadas por Estados Unidos después de la guerra y cada vez más están abandonadas por Trump. Y esa era la segunda parte que quería subrayar, y es, además de la retirada de Estados Unidos y el lugar o el vacío que está intentando ocupar China, estaría la expansión en Latinoamérica, como desde 2012 se han incrementado los contactos, los intercambios comerciales, la representación empresarial, un vacío que también está aprovechando el líder chino. Estas serían mis 2 conclusiones.